Buenos días, tardes y noches a todos los oyentes de este podcast. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a estar hablando sobre un tema muy controversial, pero a la vez muy interesante, que es sobre la paz. La paz, todo esto comienza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de las Organizaciones Unidas en 1948. Pero estos derechos fueron protegidos en 2 tratados internacionales, pero eso no se los voy a comentar yo, así que se los dejo con mis compañeros que están más preparados en el tema, así que muchas gracias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o de otra condición social. Y en el artículo 3 se estableció el compromiso a asegurar a los hombres y mujeres igual título a gozar de todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales enunciados en cada pacto. Ahora hablaremos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto establece que los estados deben tomar medidas para garantizar los derechos como la educación, la salud, el trabajo y el bienestar social. Para lograr esto, estos países ya sea pueden actuar de manera individual o con la cooperación de otros países, especialmente en aspectos económicos y más técnicos. Además, deben utilizar al máximo los recursos con los que cuentan para avanzar al cumplimiento de los derechos. En la Observación General número 3 de 1990 se explicó el concepto de progresiva efectividad, que se refiere a que algunos derechos pueden alcanzarse gradualmente con el tiempo, mas sin embargo los estados tienen la obligación de avanzar lo más rápido para lograr el cumplimiento de este. Cabe mencionar que este pacto, junto con el anterior, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, fue aprobado en 1966 y es obligatorio para México desde 1981. Cadenas Humanas es una organización ciudadana que está integrada por profesionistas, empleados, especialistas y por personas que están interesadas en realizar acciones dirigidas a la protección de los derechos humanos de las personas que integran la colectividad. Ayudan a conocer eventos de probables violaciones a los derechos humanos a fin de proporcionar la asesoría necesaria para la formulación de quejas ante las respectivas comisiones de derechos humanos. Los derechos humanos son las facultades que tenemos todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo. Son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Obviamente los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Los derechos humanos se fundamentan en valores elementales como pueden ser la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz. El derecho internacional, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha sido motivo de consenso o acuerdo internacional, por lo que estos se ordenan en documentos internacionales, así como nacionales. Nuestro país ha participado en diversas reuniones que han tenido como resultado declaraciones, acuerdos, convenios y tratados que se han aceptado a través de su firme ratificación, mismos que le obligan a respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio mexicano. Ley Suprema. Las más representativas son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Defensor de derechos humanos en México. Es importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que debe crear instituciones que nos permitan condiciones de vida dignas. Los servidores públicos son los primeros defensores de nuestros derechos, por lo que están obligados a actuar conforme a la ley y con la sensibilidad suficiente para darnos una atención adecuada, por lo que jueces, médicos, profesores, policías, agentes del Ministerio Público y demás empleados del gobierno deben realizar su trabajo conforme a los siguientes principios. CNDH y juicio de amparo. ¿En qué casos la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir? Asuntos laborales, electorales, jurisdiccionales y controversias entre particulares. Les hablaré acerca de las principales violaciones a los derechos humanos
ya que aunque el gobierno tiene la responsabilidad de proteger estos derechos, muchas de las autoridades o servidores públicos no lo respetan, ya sea porque abusan de su poder o porque simplemente no cumplen con sus responsabilidades. Primero, una de las violaciones más comunes es el abuso o la omisión de las autoridades. Esto ocurre cuando un funcionario público no hace su trabajo correctamente o cuando se aprovecha de su posición. Por ejemplo, cuando exigen dinero por servicios que deberían ser gratuitos o cuando discriminan a las personas por su apariencia, su situación económica, su sexo, su orientación sexual o incluso por sus ideas políticas. Otra violación importante es la dilación en la procuración de justicia. Esto significa que cuando alguien denuncia un delito, las autoridades tardan demasiado en investigarlo. El problema es que mientras pasa el tiempo, el responsable puede escapar o el caso puede quedar sin resolver. En algunos casos incluso hay corrupción, lo que hace que los delitos queden impunes y que la inseguridad aumente. También existen las falsas acusaciones o las detenciones arbitrarias. O sea, para que una persona sea detenida debe existir una razón válida, por ejemplo, que la hayan sorprendido cometiendo un delito o que exista un orden de arresto emitida por un juez. Si una persona es detenida sin pruebas suficientes o permanece detenida más tiempo del permitido por la ley, entonces está violando sus derechos. Otro problema que ocurre es el abuso dentro de las prisiones. Aunque las cárceles deberían ayudar a las personas que cometieron delitos pues a rehabilitarse o reintegrarse a la sociedad, muchas veces sucede lo contrario. En algunas prisiones hay violencia, corrupción y malas condiciones, lo cual dificulta que las personas realmente cambien cuando salen de la cárcel. Y ya por último también existe lo que se conoce como vulnerabilidad social. Esto significa que aunque cualquier persona pueda sufrir una violación a sus derechos humanos, hay grupos que tienen más riesgo, ya sea por razones económicas, sociales, culturales o de género. A estos grupos se les conocen como grupos vulnerables y por eso el Estado debe crear leyes y programas especiales para protegerlos. Las violaciones a los derechos humanos pueden presentarse de muchas formas: abuso de autoridad, retrasos en la justicia, detenciones injustas, abusos en las prisiones y la falta de protección para grupos vulnerables. Por esta razón es importante conocer nuestros derechos y exigir que estos se respeten. Como última parte podemos decir que los derechos humanos son interdependientes. Esto quiere decir que están vinculados entre ellos y son indivisibles, por lo que no pueden separarse o fragmentarse. Esto quiere decir que conocer nuestros derechos es el primer paso para poder defenderlos. Cuando las personas están informadas y quieren violar nuestros derechos, pueden exigir que se respeten y contribuir a construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la dignidad humana. Y esto ha sido el podcast de hoy, espero que les haya gustado y cualquier duda nos las pueden comentar. Muchas gracias, bonita noche.